porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermanos, amigos de Ciudad del Rey. Los miércoles, como siempre, seguimos en la emisión a través de las redes. Así como ahora, gracias a Dios, lo estamos haciendo presencial en la iglesia los días sábados a las 18. Recuerden que lo estamos haciendo en ese horario, teniendo en cuenta todos los protocolos y las directivas que nos han dado acerca de la higiene, el distanciamiento, la duración de las reuniones, y estamos tratando de tener en cuenta todas esas cosas en obediencia y también colaborando para que lo que en otras naciones es un flagelo bastante grande, aquí en Uruguay siga siendo controlado y siga no solo en las condiciones en que está, sino que desaparezca totalmente. Pero son tiempos en los cuales nos ha tocado vivir esas cosas y queremos ser obedientes para que Dios también esté con nosotros
en todo este tiempo. Bien, hoy quiero compartirles algo acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces hablo de esto porque es un poco el dilema y la pregunta recurrente, ¿verdad?, acerca de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en su base, en su modo más entendible, está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra. Entonces, en el momento en que nosotros estamos moviéndonos en obediencia a la palabra de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Ahora, ¿la voluntad de Dios, el querer de Dios, ha de cumplirse? Sí, siempre ha de cumplirse. Incluso en circunstancias que parecen ser negativas, siempre la voluntad de Dios se cumple. Y voy a compartir con ustedes algunos pasajes que nos muestran estas cosas. Nosotros tenemos que conocer a Dios hasta el punto en que nosotros entiendamos que nuestra vida sin Él ya no sería una vida digna, ya no sería una vida fructífera y agradable para nosotros, al punto de que conociéndolo a Él sabemos que sin Él no es posible. Eso nos enseña el mismo Señor cuando dice: separados de mí nada podéis hacer. Pero la esencialidad de la presencia, de la vida, del Espíritu de Dios en nosotros está dado en que nosotros entiendamos que estamos en sus manos y que no podemos en verdad vivir sin Él. Él ha querido en su misericordia insertarnos en sus tiempos, en los tiempos de su voluntad. Y todas las cosas que Dios ha hecho no han sido cosas que le han sorprendido a Él cuando aparentemente cambian su curso, sino que han sido cosas que Dios ha hecho, y la Biblia nos enseña que Dios todo lo ha hecho y de antemano estaba todo en Él. Nos enseña incluso que nosotros, sus hijos, los que formamos parte de la iglesia, estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces son cosas muy profundas y grandes para que querramos entenderlas racionalmente, pero la palabra nos enseña. Y hay una oración que yo muchas veces la nombro, la uso para orar también, que parte de hombres y mujeres que son los primeros integrantes de la iglesia cristiana, de la iglesia en Cristo, que con una simple oración dan a entender que ya tienen en su corazón la conciencia, la fe de que Dios tiene todo en sus manos. Así que me gustaría empezar por Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, allí hay un pasaje y una oración muy sencilla, y una oración a la cual nosotros también vemos una pronta respuesta de parte de Dios sobre aquel grupo de hermanos que estaban sufriendo unas circunstancias bastante contrarias y negativas, pero ellos utilizan las circunstancias que están viviendo para orar a Dios. Lo que siempre me llama la atención es que ellos no le piden a Dios que cambie las circunstancias, le piden a Dios que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Y ese debería ser nuestro punto de vista. A veces nosotros preferimos pedirle a Dios y queremos que Dios cambie las circunstancias. Y no nos damos cuenta que Dios siempre hará su voluntad, aún en lo que para nosotros pueden ser circunstancias negativas. Dios esas circunstancias las usará a veces para enviarnos, a veces para fortalecernos, a veces para hacer que nosotros entiendamos que todo está en dominio de Dios. Así que allí en capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 24, ellos están orando aquí a partir de que existe una persecución y una prohibición, que no es lo que estamos viviendo hoy, una prohibición de predicar el Evangelio. Y dice el versículo 4:24, ellos, habiendo oído de esta persecución, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Una de las cosas es que la oración es una oración unánime. No todos hablaron lo mismo, pero seguramente alguien guió una oración a lo cual los demás asentían con su corazón, con su mente, respaldando aquella oración. Y dice que ellos dijeron: soberano Señor. Identifican a quién se están dirigiendo. Dice:
tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron. Y aquí están mostrando que ellos están observando el panorama. Dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí está la frase que quiero referirme: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, aquí están reconociendo la soberanía de Dios, el creador de todas las cosas, y además creyendo que todas las circunstancias que habían vivido desde la crucifixión, porque fue ahí donde se unieron Herodes y Pilato, con los gentiles, dice, con el pueblo no judío o no creyente, contra Jesús, contra el Señor y su Cristo, dice aquí, contra Dios y contra su Hijo. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, nos parece a veces difícil que cuando las circunstancias son adversas, Dios las hubiera preparado, pero yo creo que nos falta esa conciencia y ese poder entender que Dios no nos ha puesto en el mundo para quitar algunas circunstancias adversas del mundo. Dios nos ha puesto en el mundo para enseñarnos a vivir en medio de ellas y a pesar de todo llevar adelante su voluntad, ¿sí? Entonces, ellos ahora se ponen en las manos de Dios y le dicen a Dios cuál es su fe, su corazón hacia Dios. Dice, nosotros creemos que tú eres el que hiciste todas las cosas, que todo sucede conforme a tu voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿ellos están en la voluntad de Dios? Después lo vamos a leer, porque ellos están en la voluntad de Dios. Ahora, para que la voluntad de Dios se cumpla, ellos necesitan a Dios, que fue el que predeterminó las situaciones. No para cambiar las situaciones, sino para que la voluntad de Dios se cumpla. Y ellos siguen orando así. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta fue inmediata en este caso. El Espíritu Santo los llenó. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo para que, insertados en la historia con todas sus adversidades, puedan seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Sabemos que esta era la voluntad de Dios, sí, lo vamos a leer también después. Pero ellos están diciendo, nosotros lo que precisamos es hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es lo que se tiene que cumplir. La adversidad, la persecución, las amenazas están dentro del panorama, pero lo que precisamos es la unción del Espíritu Santo. Lo otro es que ellos le piden a Dios, ¿por qué? Porque humanamente no lo podemos hacer, pero sí Dios tiene una promesa respecto a esto. Cuando el Evangelio es predicado, tienen que suceder milagros, tiene que haber, aquí dice sanidades, tiene que haber prodigios, tiene que haber una intervención sobrenatural, porque la palabra parte de la boca de Dios. De hecho, lo que ellos necesitaban era la unción con el Espíritu Santo, y cuando aquel lugar tembló, lo que ellos reciben es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar cualquier tipo de circunstancias que vivamos, todas apuntan, a veces hasta de dentro de nosotros mismos, nuestra mente, nuestro corazón, se vuelve contrario a la voluntad de Dios y pensamos que no podemos ser ambiguos, que no podemos hacer una cosa y la otra. Lo que pasa es que también tenemos que entender y discernir cuando somos influenciados, porque el mundo espiritual es real y a veces nuestro pensamiento es influenciado, a veces nuestra mente, nuestro corazón es influenciado y no por el Espíritu Santo.
Cuando nosotros somos influenciados por la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Las circunstancias cambiarán, si Dios quiere, sí. Si no, no cambiarán. Pero la palabra de Dios se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha determinado. Y si uno lo piensa, hasta es emocionante pensar que Dios nos haya incluido en sus planes. Y como iglesia estamos incluidos en sus planes. No tenemos que pedirle a Dios que nos incluya en sus planes. No tenemos que pedirle a Dios que nos use. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, yo quiero ser influenciado por tu Espíritu y hacer tu voluntad. ¿Cómo sabemos que predicar el Evangelio con denuedo, ungido con el Espíritu Santo, y que haya milagros y prodigios es la voluntad de Dios? Vamos a leer en Marcos, capítulo 16. Cuando el Señor está mandatando a su iglesia en lo que todos conocemos como la Gran Comisión. La palabra de Dios en este caso no tiene presión sobre los hijos, no es un mandato imperativo, no tiene presión. Lo que tiene que tener de parte nuestra es la apertura de nuestro corazón en obediencia, diciéndole: Señor, si esta es tu voluntad, yo quiero estar en ella, yo quiero hacerla. Lo demás no depende de nosotros, depende de la unción del Espíritu Santo. Y también vamos a encontrar que la diferencia está a veces en que unos tienen diferente tamaño o ministerio en su vida espiritual. Lo que no puede haber en el creyente es un corazón o una mente inactivo. En cuanto al crecimiento, en cuanto a lo grande o pequeño de su ministerio, eso no tiene que ver con otra cosa que no sea simplemente que Dios quiso darle a unos que estén en un lugar, a otros que estén en otro, pero no tiene por qué haber de parte ni de nuestra ni de otros la presión de que tenés que hacer esto. No es así. Nos tenemos que encomendar en las manos de Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Lo demás no lo hacemos nosotros, ni siquiera cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos algún mérito, porque para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Entonces, en definitiva, todo se reduce a que el creyente necesita y no puede vivir ni hacer sin el Espíritu Santo. Entonces, en Marcos, el último capítulo, cuando el Señor está mandatando a la iglesia, Él les dice en el versículo 15 en adelante: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, aquí estamos en por qué los creyentes apenas encuentran un obstáculo en la comisión del ministerio, oran a Dios para que el obstáculo se quite. No, para tener unción. ¿Y para qué más? Para que las señales se cumplan. Yo he estado orando por esta palabra que quiero darles, y yo creo que durante esté escuchando esta palabra, quizás quienes están escuchando están viendo, tienen problemas, tienen luchas, tienen dificultades, tienen enfermedades, tienen necesidades. Yo he estado orando para que esta palabra, por la simple razón de estar promocionando, predicando, publicando el Evangelio, tenga en sí también las señales que le seguirán. Y habrá sanidades, y habrá liberación, y habrá milagros, y habrá cambio de mentalidad. Hay mentalidades, hay mentes, hay pensamientos de baja autoestima, de depresión, de no creer que podemos alcanzar las cosas que necesitamos, o de no creer que podemos hacer las cosas que quisiéramos hacer. Si estamos en la voluntad de Dios, la palabra dice que nosotros podemos ir, es más, es un mandato, vamos a tener que ir, pero con la unción del Espíritu Santo, y cuando anunciemos a Cristo el Señor como Salvador y Señor, entonces esa palabra tendrá en sí misma
una unción, que fue lo que pidieron los primeros creyentes, para que sucedan señales, para que haya milagros, para que haya prodigios y maravillas, para que cuando aquello que es negativo en tu vida lo escuche o lo vea, no pueda soportar y tenga que salir de tu vida. Sean ataduras, sean ligaduras, sean impedimentos, sean enfermedades, sea pobreza, ruina, fracaso, sea retroceso, en el nombre de Jesús. Al escuchar esta palabra, no porque la diga yo, sino porque es la palabra bíblica, es la palabra que está dentro de la voluntad de Dios que creó los cielos y la tierra, que esta palabra tendrá el respaldo del Espíritu Santo y las señales que le sigan. Se desatarán ataduras en tu vida, sanarás de enfermedades, lo declaro en el nombre de Jesús, pasará. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y porque en su voluntad estamos cuando anunciamos el Evangelio. Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, es el único que puede transformar una vida, que puede quitar de tu vida la drogadicción, el alcoholismo o cualquier otro vicio o cualquier otro pecado. Lo que necesitamos es entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, escuchar con un corazón abierto, creer la palabra. No importa quién la esté diciendo, sino que el Espíritu Santo esté en esa palabra, que esté en la voluntad de Dios. Y Dios va a respaldar la palabra con señales, con prodigios, con maravillas. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que así sea. Tenemos la gran bendición de conocer en la Biblia muchas de las cosas que son la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que hablemos el Evangelio. Él se lo dice a los discípulos de la época, pero lo seguimos leyendo hoy. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Habrá señales que seguirán a esta palabra. Y dice aquí que podemos echar fuera demonios. Claro que habrá oposición, claro que habrá demonios, claro que lo vemos. El mundo se mete cada vez más en el pecado, en la violencia, en la muerte, en tantas cosas que uno lo ve día a día. Pero eso no quiere decir que la iglesia esté siendo derrotada. La iglesia está haciendo la voluntad de Dios y Dios ha determinado que sea la iglesia en este tiempo la que se una y en el nombre de Jesús y llena del Espíritu Santo anuncie el Evangelio. Lo demás lo hace Dios y lo bueno es saber que Dios hace lo que Él quiere, no lo que Él tiene el capricho de hacer, sino lo que Él quiere. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entre otras cosas, Dios levantó a la iglesia en Cristo Jesús. Estamos en su propósito si cumplimos con la simple tarea de anunciar en Cristo la salvación, de anunciar en Cristo la liberación, la sanidad y todo lo que necesitemos. Mira, yo quiero leer con ustedes un salmo, el Salmo 115, un hermoso salmo que habla mucho acerca de cuando queremos hablarle a alguien, por ejemplo, acerca de la idolatría. Lo encontramos en una palabra perfectamente explicada en el Salmo 115. Pero yo me quiero referir en el Salmo 115 a algunos versículos específicamente. Y fíjese una de las cosas que hay aquí, también en el Salmo 115, y es alabanza. Cuando uno engrandece el nombre de Dios, cuando uno le dice, como dijeron aquellos creyentes, Señor, tú eres soberano, tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Cuando uno identifica a quién se está refiriendo, la Biblia también dice que hay un Dios de este mundo. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, tú eres mi Dios, el Dios que creó, el Dios que hace, el Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Pero miren lo que dice el Salmo 115, que es precioso este salmo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué ha de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? El versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Dios quiso ha hecho. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice, y el Dios que hizo todas las cosas estará conmigo, esa ni siquiera es una pregunta que debiéramos hacer. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos nosotros con Dios? ¿Estamos de verdad
confiando en Él, estamos de verdad entregándole nuestro corazón y confiando en su palabra, en su presencia, y confiando además en lo que Él dice que hará con aquellos que confíen en Él. Dice la palabra que Él no nos desamparará. Dice la palabra que Él respaldará su palabra con señales y prodigios. Dios hace lo que Él quiere, pero no en una visión caprichosa, dictatorial, sino en lo que Dios hace, todo tiene un propósito. Entonces, Dios, dice, está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Este salmo tiene además un par de versículos más que también tienen que ver con esto. El versículo 15 y el 16, que dicen así: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y aquí se está refiriendo a sus hijos, a los hijos de los hombres, los que somos descendientes en nuestra especie, en nuestra humanidad, pero a nosotros, dice la palabra, les ha dado la tierra. Entonces, muchas veces no encontramos la forma de influenciar, o a veces vemos en otros la negatividad o el cerrarse a Dios o a nuestra prédica o a nuestra mención, o vemos en otros la oposición. Son circunstancias que vamos a tener, a las cuales nos tenemos que enfrentar, pero debemos saber que Dios a sus hijos les ha dado dominio, ¿sí? Dominio. Y dice aquí que Dios le ha dado la tierra a sus hijos. Y dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí nos inserta dentro de la creación. Somos creación, pero somos herederos, somos hijos de Dios. Mire, la Biblia aquí comienza diciendo, dice, Dios hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y nosotros podemos empezarlo de una manera simplemente agregándole algo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos decir, en el principio Dios quiso crear los cielos y la tierra. Fue de su voluntad. Fue porque Él quiso. No es que no habría otra cosa que hacer. Él lo hizo y con un propósito. Esa tierra que Él creó, dársela como herencia a sus hijos. Entonces, cuando las circunstancias son adversas, no le pidamos a Dios que cambie las circunstancias, porque Dios se quedaría limitado, si lo hiciera, a esas circunstancias, las cambia y después ¿qué? Sin embargo, en esas circunstancias, Dios quiere levantar a su iglesia, ungida, poderosa, llena del Espíritu Santo. El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, dice Apocalipsis 14:7, también son creación de Dios. Todas las cosas Dios las creó. Y si algo hoy día está siendo creado, Dios lo está haciendo. No puede el diablo crear, no puede el diablo dar vida, ni quitarla tampoco. Y termina siendo, como leímos en Hechos 4, termina siendo la voluntad de Dios. Ahora, nosotros tenemos que entender esto. Las circunstancias no podemos ni ponernos a preguntar, Señor, ¿es tu voluntad, no es tu voluntad? Porque el Señor usó las circunstancias durante el ministerio, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para en ese tiempo darle nacimiento a su iglesia. La iglesia, que es quienes son aquellos que irían por el mundo anunciando el evangelio, creyendo que esa palabra estaría ungida con señales, con prodigios y maravillas. Yo no quiero terminar sin orar con ustedes y por ustedes, creyendo en ese Dios todopoderoso, al cual no es que vamos a estar diciendo nadie se le va a oponer, no necesitamos eso, Dios, no es eso, Dios es soberano, Dios es soberano, nadie se pararía delante de Él. Es más, si alguien se quiere parar delante de Él, caería. Nosotros a veces lo vemos de distinto punto de vista, lo vemos simplemente como que Dios tiene que tirarnos una cuerda y sacarnos ahí. No es solo eso. Dios nos ha insertado en su voluntad, en el todo hacer, cielo, tierra e iglesia insertados en la voluntad, en el hacer de Dios, en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, no dejemos que las circunstancias nos tapen y no dejemos que el enemigo utilice las circunstancias para poner depresión en nuestra mente, para poner disconformidad, para pensar negativamente, sino pidámosle como aquellos primeros creyentes,
Señor, danos de nuevo para anunciar tu palabra. Danos de nuevo para que cuando anunciemos la palabra haya milagros y prodigios. Y la palabra es clara. Allí dice que inmediatamente el lugar en que estaban orando tembló. El Espíritu Santo sacudió aquel lugar y dice, lo llenó del Espíritu Santo. Y la frase siguiente es, y anunciaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. No es nuestra la palabra, no es nuestro el poder. La palabra es de Dios y el poder es de Dios y los milagros suceden por el poder de Dios. Y otra de las cosas que quiero que veamos y entiendamos, para Dios no hay distancia. Así que vamos a orar. Yo le voy a pedir que ponga su problema en las manos del Señor ahora, que ponga su necesidad, su enfermedad, su dolor, lo que fuere. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que por el solo hecho de estar anunciando su palabra, esa palabra tenga en sí el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer maravillas, para que se rompan ataduras, para que demonios huyan. En mi nombre, dijo el Señor, echarán afuera los demonios. No pueden estar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos en la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? Ponga ahora mismo, si usted quiere, su mano sobre la pantalla, sobre el celular, no se esté viendo, pero ponga su confianza en Dios, ponga ese problema, esa enfermedad, ese dolor que hay ahora ahí, póngalo en las manos de Dios y declare en el nombre de Jesús que se levanta, lleno del Espíritu Santo, tocado por el poder de Dios, sanado, liberado, bendecido, en el nombre de Jesús. Amado Padre, oramos habiendo leído tu palabra que dice que anunciemos el Evangelio, que el Evangelio irá seguido de señales, de prodigios, que habrá milagros, porque tu palabra es esa, tu palabra, ungida con el Espíritu Santo. Padre, pido en el nombre de Jesús ahora, pon tu mano, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que está mirando, que está oyendo, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra que tiene la unción del Espíritu Santo, para que ahora mismo se rompan ataduras, ligaduras, potestad que le has dado a la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Enfermedad, sal fuera de los cuerpos, ahora, en el nombre de Jesús. Vicios, en el nombre de Jesús, sal ahora. Espíritus que llevan al vicio, a la perdición, en el nombre de Jesús. Espíritus de fracaso, espíritu de desánimo ahora, espíritu de temor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, es tu palabra. La he anunciado con el denuedo que me da tu Espíritu Santo. Ahora te pido, Dios, haya el respaldo de milagros, de maravillas, de sanidades en aquellos que la ven y la escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Padre, desde ya te damos gracias. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de victoria. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y amados, no se olviden que nuestros horarios ahora son a las 6 de la tarde los sábados en la iglesia Ciudad del Rey, allí en Palme Nicolich, que pueden llamarnos a través del teléfono 097-353694. Los miércoles, como ahora, seguimos a las 7 de la tarde a través de internet hasta que haya alguna otra etapa en esta apertura que ha habido para que recomencemos las reuniones. Y los sábados entonces a las 18 estamos allí. No olvide llevar su tapaboca, su Biblia también si la tiene, y su corazón abierto para recibir de Dios. Que Dios los bendiga, amados.